¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 121, Uma Musume Pretty Derby al sótano. De regreso al presente, estación de policía local, segunda sala de interrogatorios. Cuando Mizuno Sora escuchó que la Uma que vino a rescatarlo era en realidad Symbol y Rudolph, se quedó paralizado por un instante. Entonces su mente se recuperó, ambas piernas se debilitaron y, ¡zas!, se desplomó de la silla al suelo, con los ojos llenos de puro terror. ¡Guau! No quiero verla. En ese momento, Mizuno era como un perrito asustado, acurrucándose de miedo y rodando salvajemente por el suelo, murmurando mientras caminaba. Symbol y Rudolph viene a rescatarme, de ninguna manera, no quiero eso. Si se descubre que fui yo quien lo hizo, mi carrera de entrenador se acabará, ¿no? Huevo de pato. Toca. Huevo de pato. Ostra. Toca. Ostra. Las dos policías no tenían idea de por qué Mizuno de repente se comportó así y se apresuraron a comprobarlo. ¿Qué pasa? Cálmate, por favor. Intentaron calmar su agitación, pero no importaba lo que dijeran, Mizuno permanecía en un estado de pánico extremo. Umumumaa. Estaba realmente asustado. Esta situación superaba por completo sus expectativas, lo que lo colocaba en una situación peligrosa sin solución. ¿Por qué estaba Uma allí para rescatarlo, no Goldshep, sino Symbol y Rudolph? Ya fuera que Symbol y Rudolph supiera o no la verdad de antemano, en el momento en que viera a Mizuno aquí, además de la explicación de la policía, definitivamente descubriría que él la había estado ayudando en secreto. Y ahora Mizuno estaba encerrado en esta sala de interrogatorios. No tenía dónde esconderse. No tenía forma de escapar. No tenía ni idea de qué hacer. ¿No era el supuesto peligro de ayudar a Symbol y Rudolph el que pudiera vengarse de Tobu Makoto? ¿Por qué no fue la venganza de Tobu Makoto la que llegó, sino la de una tal Uma cuyo afecto por él sin duda se dispararía? Incluso si el descubrimiento de Symbol y Rudolph por su ayuda secreta no necesariamente lo arrastraría a la ruta del emperador, Mizuno siempre asumió lo peor. ¿Y sí? ¿Y en realidad estaba diciendo y sí? Si Symbol y Rudolph, al igual que Tokaicho, ya por alguna razón desconocida tenía una favorabilidad bastante alta hacia Mizuno y ahora, después de esto, ¿esa favorabilidad cruzó la línea como exactamente se suponía que debía manejar eso? Estoy acabado. Con solo imaginar que podría haber provocado accidentalmente a otra Uma que no debía, Mizuno rodó por el suelo aún más rápido. Señor, no tenga miedo. Quédese tranquilo, somos policías y lo protegeremos. Si tiene alguna petición, haremos todo lo posible por atenderla. La agente lo consoló. ¿En serio? Viendo que tal vez había una salida, Mizuno detuvo su rodar por un momento, levantó la cabeza con esperanza y preguntó, ¿entonces puedes dejarme ir a casa ahora mismo? La mujer policía pensó por un momento y luego negó con la cabeza. No. Mizuno volvió a caer desesperado, agitándose en el suelo. Justo cuando las dos policías forcejeaban para calmarlo, la puerta de la sala de interrogatorio se abrió de repente. Un policía entró, llevando consigo a una ídolo Uma, amada a nivel nacional y reconocida por todos. Rudolph-san, esta es la habitación. Gracias. Symbol y Rudolph había venido por Mizuno. ¿Entrenador Mizuno? En cuanto cruzó la puerta, la mirada de Rudolph se posó en la delirante Mizuno. Al verlo desplomarse en el frío suelo de esa manera, por alguna razón Rudolph sintió una profunda punzada en el pecho.
Claramente antes, incluso cuando el entrenador Mizuno estaba acorralado por dos entrenadores veteranos, ella todavía podía presionarlo sin dudarlo, aprovechando la oportunidad para exigirle que se convirtiera en el entrenador de Tio. Pero ahora, con solo ver al entrenador Mizuno rodando por el suelo helado, su corazón estaba tan pesado que solo quería sostenerlo, darle calor y tranquilidad. ¿Cuándo exactamente el entrenador Mizuno llegó a significar tanto para ella? Entrenador Mizuno. Rudolf se arrodilló de inmediato a su lado, agachándose con preocupación y urgencia. Entrenador Mizuno. ¿Estás bien? En cuanto oyó esa voz familiar, Mizuno se quedó paralizado. Todo movimiento se detuvo. No más gritos ni más rodar. Se quedó boca abajo, completamente inmóvil, silencioso como una tumba. ¿Se calmó? Las dos policías parpadearon sorprendidas. Todos sus esfuerzos no habían servido de nada, y sin embargo Symbol y Rudolf se había acercado y de repente se quedó en silencio. Como se esperaba del emperador más fuerte, la sensación de seguridad que traía consigo nunca podría ser igualada por la gente común. Pero solo Mizuno sabía la verdad, no estaba calmado, estaba tan asustado que todo su cuerpo se había quedado flácido. Entrenador Mizuno, vine a traerte de vuelta. Rudolf sonrió suavemente y extendió la mano para tomarlo de la muñeca, con la intención de levantarlo. Pero Mizuno permaneció boca abajo, todavía mirando al suelo, y murmuró. No, 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 hermosa señorita. Me confundiste con otra persona. No soy Mizuno. Simplemente vestimos igual. No somos la misma persona. Mi verdadero nombre es Ace. ¿De verdad?, preguntó la policía en el peor momento. Pero justo antes, durante la grabación, dijiste que te llamabas Mizuno, entrenador de la Academia Trasen. Incluso consultamos tu expediente basándonos en esa información y confirmamos que es correcta. ¿Intentas negarlo ahora? Mizuno. Maldita sí. La evidencia que él mismo había dado antes para demostrar que no era un pervertido se había convertido en una prueba sólida de su identidad. Lo siento, agente. Mi amigo debe estar muy afectado, por eso dice tonterías. Normalmente, está muy tranquilo, explicó Rudolf con suavidad. Probablemente sea culpa nuestra por presionarlo demasiado antes, dañando su salud mental. La policía B también se disculpó. Ya que el malentendido está aclarado, no te molestaré más. Primero llevaré a mi amigo de vuelta. Rudolf rodeó la cintura de Mizuno con sus brazos, preparándose para levantarlo. De acuerdo. Si es Rudolf-san, podemos confiar en usted. Lo dejaremos a su cuidado, dijo la policía A. Muchas gracias. Todos estuvieron de acuerdo con la decisión, entregar el actualmente inestable Mizuno a Symbol y Rudolf para que lo cuide. Por supuesto, excepto una persona. No. No tengo una crisis nerviosa. Oficial. Policía. Señor. Sálvame. Desesperado, Mizuno suplicó que lo rescataran. Pero sus gritos fueron descartados unánimemente como balbuceos delirantes de un hombre mentalmente inestable y completamente ignorados. Entonces, con facilidad, Symbol y Rudolf levantó a Mizuno y lo cargó sobre su hombro como un granjero que levanta un saco de grano recién cosechado, con una sonrisa feliz en su rostro. Ven, entrenador Mizuno. Ven a casa conmigo. Yamero. Totalmente incapaz de resistirse, Mizuno fue sacado directamente de la sala de interrogatorio por Symbol y Rudolf. Capítulo 122, Uma Museum Pretty Derby, hacia el sótano. Symbol y Rudolf llevó a Mizuno Sora sobre su hombro, corriendo felizmente por el camino exclusivo para Uma hacia la Academia Trasen. Aunque muchos fans de Rudolf la vieron por el camino, la presencia de Mizuno era tan débil que solo vieron a Symbol y Rudolf. Simplemente asumieron que estaba de paso, así que no se propagaron rumores de que Rudolf secuestrara a un civil.
Claro que poder llevar a Mizuno de vuelta atrás sin problemas fue una bendición. Pero el hecho de que todo saliera tan bien solo hizo sospechar a Symbol y Rudolf. Entrenador Mizuno, ¿por qué ya no llora pidiendo ayuda?, le preguntó Rudolf al hombre que llevaba colgado del hombro. De regreso en la estación de policía, sus gritos sacudieron los cielos y hicieron llorar a los fantasmas, como si estuviera a punto de ser sometido a un mapioy allí mismo, rogando frenéticamente a la policía que lo salvara. Symbol y Rudolf lo entendía perfectamente. Mizuno normalmente le tenía terror a Uma, temía que se convirtiera en una loca de amor como las demás, capaz de hacerle algo excesivo. Por eso el entrenador Mizuno solía ocultarse por completo, haciendo todo lo posible por evitar el contacto con Uma. Incluso cuando ayudaba a alguien, siempre lo hacía en secreto. No como otros entrenadores que, tras hacer algo bueno, no podían evitar presumir ante su Uma, solo para acabar recibiendo el pioy de Uma. Si no fuera por esa llamada de la policía, tal vez nunca se habría enterado de que Mizuno había hecho en secreto algo tan importante para ella. Desde que se enteró de Symbol y Rudolf, en el corazón había un sentimiento extraño e indescriptible. Siempre se había destacado como la alumna de último año de la academia, presidenta del consejo estudiantil e ídolo, guiando y cuidando a los demás. Esta era la primera vez que recibía protección, no de sus padres, sino de alguien más. Ese sentimiento era extraño, desconcertante, pero también alegre. Así que en la comisaría, no había razonado con Mizuno con suavidad. En cambio, se lo había llevado a rastras, con rudeza y sin rodeos. Si le preguntaban por qué, no podría responder. Solo podía decir que fue instinto. Pero en su corazón, estaba segura de que no era como las demás Uma, con sus mentes enamoradas. La razón por la que se llevó al entrenador Mizuno fue solo para ponerlo a salvo rápidamente, nada más. Absolutamente nada vergonzoso. Si Mizuno hubiera gritado fuerte ahora, podría haber llamado fácilmente la atención de la gente. En cuanto Rudolf lo bajara para explicarle, tendría la oportunidad perfecta para escabullirse. Rudolf no lo perseguiría si corría, lograría escapar. Rudolf ya se había preparado para el malentendido que podría surgir si los transeúntes la vieran así. Pero para su sorpresa, desde que salió de la comisaría, Mizuno había dejado de forcejear por completo. Sus brazos y piernas colgaban flácidos, su cuerpo inerte sobre su hombro, moviéndose solo con un leve temblor que demostraba que seguía vivo. Entonces, ¿por qué el entrenador Mizuno no intentó eso? Si hiciera eso, les daría a tus detractores munición para atacarte, dijo Mizuno con voz débil. Rudolf quedó atónito ante la respuesta. Incluso en un momento como este, ¿él estaba pensando en ella? Se llevó una mano al pecho y sintió que ardía un poco más. Como pensaba, el entrenador Mizuno es muy gentil. Rudolf sonrió suavemente. Si ella misma era el emperador que gobernaba bajo el brillo del sol, entonces el entrenador Mizuno era el caballero oscuro que protegía silenciosamente a otros bajo la luz de la luna. Pero este caballero siempre optaba por sacrificarse por el bien de los demás, y eso le causaba un dolor insoportable. Quería aislarlo, no, acercarlo, para poder protegerlo como es debido. Ante ese pensamiento, la majestuosidad dominante que hacía que otros quisieran arrodillarse en adoración pareció disolverse por completo en ella. En su lugar, se volvió accesible, cada mirada y sonrisa estaban llenas de calidez, como una amable One-san de al lado. En pocas palabras, el majestuoso emperador se había convertido en la linda Luna-chan. Pero en lugar de aliviar el sufrimiento de Mizuno, ese cambio solo lo hizo sentir peor. Oye. ¿Qué te pasa mostrándome una faceta que solo le mostrarías a alguien cercano? Date prisa y vuelve a la normalidad. Mizuno tembló de miedo. Rudolf, al percibir su temblor, lo bajó y se quedó de pie frente a él. Entrenador Mizuno, puede estar tranquilo.
Se llevó una mano al pecho y lo miró directamente a los ojos. Ya que me protegiste, a cambio te garantizaré tu seguridad. Nunca haré nada que traspase las reglas. Es así. La boca de Mizuno se torció mientras bajaba la cabeza rígidamente. Porque en verdad, sus piernas ya estaban envueltas 3 veces por la cola de Rudolf. Rudolf finalmente lo notó y rápidamente le tiró la cola hacia atrás. Disculpe, entrenadora Mizuno. No era mi intención. Parece que actuó por su cuenta. Sus mejillas se sonrojaron levemente y sonrió con torpeza. Mizuno se cruzó de brazos y retrocedió unos pasos. Más vale que digas la verdad. Y más vale que solo sea tu cola la que pierde el control. Al ver su cautelosa retirada, Rudolf se apresuró a explicar. Entrenador Mizuno, fue solo un accidente. Por favor, créame. ¿De verdad? Mizuno la miró con profunda sospecha y luego intentó acercarse un poco más. Pero en el momento en que lo hizo, su cola se movió nuevamente como una serpiente al acecho de su presa, enroscándose alrededor de su muslo. Los dos guardaron silencio. ¿Esto fue realmente un accidente? Tosueme Mizuno dio algunas toses incómodas. ¡Uf! La cara de Rudolf se sonrojó mientras ella tiraba de su cola hacia atrás, agarrándola con fuerza para evitar que se moviera. Lo siento, debo estar muy cansado hoy. Mi estado mental no es muy bueno, así que la cola no me escucha bien. Mizuno. Sí, claro, esas orejas tuyas que se mueven me parecen bastante enérgicas. Pero Mizuno no la retó directamente. En cambio, dijo. Como el presidente Rudolf está cansado, no lo molestaré más. Me voy. Por favor, descanse temprano, presidente Rudolf. Nos vemos mañana. Dicho esto, se giró de inmediato, preparándose para partir. Entrenador Mizuno, espere, le gritó Rudolf. ¿Qué pasa? Mizuno se detuvo y se volvió rígidamente. Rudolf se aclaró la garganta como si estuviera a punto de hacer algún anuncio grave. Entrenador Mizuno, como ya somos amigos, no hace falta que me llames tan formalmente. Puedes llamarme Luna. Sonrió, con un dejo de expectación en la mirada. Mizuno se estremeció. ¿No era ese nombre solo usado por personas cercanas a Symbol y Rudolf? Si la llamaba así, ¿no significaría que se reconocía como una de esas personas cercanas? No, no, no. Absolutamente no. No. No me parece apropiado. Seguiré llamándote presidente Rudolf. Mizuno se negó rotundamente y, sin darle más tiempo, se dio la vuelta y se fue. Está bien, la expresión de Rudolf apenas cambió, pero sus ojos delataron un destello de decepción. El entrenador Mizuno todavía le tenía miedo porque era una Uma. Esto no podía continuar. Si el entrenador Mizuno siempre vivía con este miedo a Uma, no solo entristecería a quien estuviera a su cargo, sino que también lo atraparía en el dolor para siempre. Tengo que ayudar a la entrenadora Mizuno a superar este miedo. Que descubra la bondad de Uma. Rudolf observó su espalda alejarse, como un hombre que corre por su vida, y tomó la determinación. En cuanto a quien debería ser el encargado de mostrarle a Mizuno que los Uma no son tan aterradores. Quizás ella misma podría ser la que lo intente. Capítulo 123, Uma Musume Pretty Derby, al sótano, 123. Al día siguiente, lunes. De vuelta al trabajo. Incluso aunque no estuvieran dispuestos a hacerlo, los entrenadores masculinos aún tenían que abordar el autobús escolar conducido por el viejo tío y dirigirse a la Academia Trasen. A diferencia de después del trabajo, cuando se apresuraban a subir al autobús, por la mañana todos los entrenadores se convertían repentinamente en ejemplos de humildad y cortesía,
dejando que los demás subieran primero en una muestra de respeto a los mayores, amor a los jóvenes. A veces incluso se enzarzaban en una pelea, solo para subir al perdedor al autobús, obligándolo a enfrentarse primero a su propia Uma, mientras ellos mismos se ganaban un respiro momentáneo. Ese día, todas las Uma esperaban con ansias volver a ver a su entrenador. Algunas incluso rondaban las puertas de la escuela, listas para abalanzarse en cuanto su entrenador bajara del autobús y se lo llevara. Los miembros del equipo TAC no fueron tan exagerados como los demás, pero también extrañaron a Mizuno después de solo un día separados. El ángel Haru Urara simplemente pensó que volver a ver a su entrenador la haría feliz. Rise Shaori y Tokaicho solo querían estar cerca de la persona que apreciaban. El rey Alo quería oír a Mizuno elogiar su brillantez de nuevo, y si conseguía su oferta oficial para ser su entrenador hoy, mucho mejor. Los sentimientos de Mejiro McQueen eran más enredados, una parte ansiaba la bebida de miel de grado S de Mizuno, pero también tenía otra misión, encontrar una oportunidad de presentarles a sus hermanas Mejiro a Mizuno, completando la tarea que su abuela le había encomendado. Cada una tenía sus propias razones, pero todas querían ver a Mizuno pronto. Pero cuando llegó la hora del entrenamiento por la tarde, llegaron llenos de expectativas, solo para descubrir que Mizuno, que siempre llegaba temprano y esperaba en su lugar habitual, no estaba por ningún lado. ¿Dónde está el entrenador Mizuno? Buscaron por todas partes, pero no encontraron rastro. Quizás el entrenador Mizuno tenía algo más que hacer. Llegará en cualquier momento, intentó razonar Tokaicho. Pero entonces Mizuno envió un mensaje en el chat grupal, destrozando sus esperanzas. Mizuno, lo siento, pero no podré venir por un tiempo. La razón por la que Mizuno no había venido hoy era porque se había tomado una baja por enfermedad. Una baja indefinida. Claro, no estaba realmente enfermo. Su cuerpo estaba perfectamente sano. Solo había dicho que estaba enfermo como excusa para no ir a trabajar. En ese momento, la academia Trasen era para él un pozo de agua y una guarida de tigres. Abajo, estaba Tokaicho, señor del sótano del monarca. Arriba, el presidente del consejo estudiantil, Symbol y Rudolf. Y acechando en las sombras, cegaramente otras peligrosas Suma lo vigilaban. La academia se había convertido en la zona de peligro definitiva. Mizuno no se atrevía a entrar de nuevo, temeroso de ser secuestrado en cualquier momento. Así que Mizuno pidió una baja por enfermedad larguísima. Mientras se refugiara en el dormitorio de chicos cuya ubicación Uma desconocía, pasara lo que pasara en la academia, estaría a salvo. Y solo Mizuno podía lograrlo. Porque para evitar que los entrenadores fingieran enfermedades para faltar al trabajo, la academia exigía que cualquier solicitud de baja por enfermedad estuviera respaldada por al menos una Uma de su equipo. Sin ese testimonio, la academia no la aprobaría. Normalmente, ningún Uma estaría de acuerdo, odiaban separarse de su entrenador. Eso significaba que, incluso si un entrenador se sentía completamente desesperado por el Uma Pyoi, no tenía más opción que regresar. Pero Mizuno era diferente. Tenía un colega en quien podía confiar. Con la ayuda de Brosi, consiguió fácilmente su larga licencia, iniciando una nueva era de estrategia de tortuga, sin retirarse a menos que se viera absolutamente obligado. Su nueva rutina, por la mañana, Goldshep lo despertaba, él se lavaba y luego desayunaba. Después, se sentaba en su escritorio a leer, y a veces se tomaba descansos para jugar con ella. Al mediodía, Mizuno cocinaba. Después del almuerzo, tomaba una siesta. Por la tarde, envió a Brosi como su cámara móvil, usando videollamadas para supervisar el entrenamiento de Urara y los demás a distancia. Para cuando terminó el entrenamiento y Brosi regresó, Mizuno ya tenía la cena lista. Comieron, se bañaron, hicieron planes para el día siguiente y así, otro día terminó. Por la noche, Urara y los demás lo bombardeaban con mensajes, recordándole que cuidara su salud, que descansara bien y que se recuperara pronto.
Le contaban anécdotas divertidas del día y le preguntaban cuándo regresaría. Mizuno les agradeció a cada uno por turno. En cuanto a cuándo se recuperará y volverá, respondió pronto. Pero solo él lo sabía, la enfermedad tardaría muchísimo en sanar. No volvería a pisar Trasen por un tiempo. Pero eso no detuvo el plan de McQueen. Fue directamente a su app de chat, creó un nuevo grupo y convocó a las hermanas Mejiro, Dover, Ryan, Palmer, Ardan, junto con Mizuno. Hola, ¿debe ser usted el entrenador Mizuno? Hemos oído hablar mucho de usted. Las hermanas Mejiro inmediatamente comenzaron a charlar con él. La mayor parte giraba en torno a gustos y aficiones. Si McQueen no hubiera aclarado que solo era para presentarle su familia a su entrenador, Mizuno habría pensado que era una especie de emparejamiento concertado. Pero hablar demasiado no servía de nada. Mizuno quería la menor interacción posible con Uma. Afortunadamente, tenía sus propias tácticas especiales para matar las conversaciones. Por ejemplo, Dover, entrenador Mizuno, ¿le gusta el té negro? Mizuno, lo siento, me da miedo el té negro. Cuando lo veo, me siento débil. Dover. Ryan, entrenador Mizuno, ¿te gustan los músculos? Mizuno, lo siento, me dan miedo los músculos. Cuando los veo, me duele el trasero. Ryan. Palmer, ¿y entonces qué pasa con el golf? Mizuno, lo siento, me da miedo el golf. No hay ninguna razón en particular. Solo tengo miedo. Palmer. Ardan, Mizuno-san, ¿te gusta China? Mizuno, lo siento, yo me encanta China. Después de una ronda así, el único con el que Mizuno pudo seguir hablando fue con Ardan. Al hablar de historia china, ambos mostraron gran interés. Ardan seguía haciendo preguntas y Mizuno explicó con alegría. Los dos charlaron con entusiasmo hasta bien entrada la noche. Hasta que de repente, una voz vino detrás de él. Mizuno Dono, trasnochar jugando con el móvil es malo para la salud. Ven ya a la cama. Brosi, en pijama, estaba acostada en la cama. Dio unas palmaditas al espacio a su lado, indicándole a Mizuno que se acercara rápidamente. Bien. Mizuno envió un último mensaje a Ardan diciéndole que se iba a dormir, dejó el teléfono, se estiró con un bostezo y se subió lentamente a la cama, deslizándose en el espacio vacío que Goldshep le había dejado. Ella le colocó la manta encima y le dio unas palmaditas alegres en el pecho. Buenas noches, Mizuno Dono. Buenas noches, Brosi. Mizuno parpadeó, mirando el barco dorado que yacía a su lado, compartiendo la misma almohada. Dormir en la misma cama con tu hermano, eso es bastante normal, ¿verdad? Capítulo 124, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Mizuno Sora llevaba una semana de baja por enfermedad en la academia. A excepción de Goldshep, ningún miembro del equipo TAC lo había visto en persona en toda la semana. Aunque la pequeña Angelita Urara hizo todo lo posible para curarlos y animarlos cada día, la motivación de Rush Shower y los demás todavía disminuyó notablemente. Ni siquiera hacía falta mencionar a Rush Shower, Ken Hello y Tokaicho, cada uno albergaba sentimientos por Mizuno más allá del vínculo entre entrenador y Uma. Sin verlo, la comida perdía su sabor y el sueño se volvía inquieto. Aunque pudieron verlo a través de videollamadas durante el entrenamiento de la tarde, eso claramente no fue suficiente. Por extraño que parezca, incluso Mejiro McQueen, que siempre insistió en que su relación con Mizuno no era más que la de cliente y máquina expendedora, parecía desanimada. Después de todo, su hermana Mejiro Ardan charlaba animadamente con Mizuno. Ardan amaba China, Mizuno parecía saber mucho sobre el país, eran una pareja inesperadamente buena.
Empezaba a parecer que McQueen no tendría que completar la tarea de la abuela. Además, Goldshed ya había aprendido a preparar bebidas de miel y se las llevaba a McQueen a diario. Lógicamente, McQueen no debería tener motivos para desanimarse por no ver a Mizuno. Sin embargo, aún sentía un vacío profundo en el pecho. No podía dejar de preguntarse. ¿En realidad solo le gustaba la bebida de miel? Quizás McQueen todavía necesitaba buscar la respuesta a ella misma. Entre ellos, sin embargo, Tokaicho era quien se encontraba en peor estado. Cualquiera podía ver lo inquieta que se había vuelto últimamente. Su añoranza por Mizuno la hizo buscar a Symbol y Rudolph con mucha más frecuencia, siempre exigiendo abrazos, tal como cuando se aferraba a Mizuno, acurrucándose en sus brazos durante largos periodos de tiempo. Rudolph, por supuesto, comprendió el corazón de la niña. Ella también quería volver a ver a Mizuno. Pero no tenía otra opción. Después de todo, la salida de Mizuno había sido aprobada personalmente por ella. Aún así la razón que dio fue sospechosa. Su solicitud oficial de permiso decía: he recibido una maldición. Como mi apellido es Mizuno, Tang en chino, he desarrollado el síndrome de Tang. Provoca espasmos y ataques repentinos. Debo permanecer en cama, sin poder regresar a la academia. Rudolph había mostrado la cara de un anciano que descubría los teléfonos inteligentes en el metro. ¡Qué tontería! El síndrome de Tang no viene de ahí. Y los síntomas ni siquiera coinciden. Aunque dudaba de él, había, para su fastidio, una UMA en su equipo que había testificado a su favor. Y, según las reglas de la academia, no le quedó más remedio que aprobar la solicitud. Pero entonces se le ocurrió una idea. ¿Podría ser que el entrenador Mizuno esté fingiendo? Cuanto más lo pensaba, más razonable le parecía. Con su personalidad, esto era justo lo que haría. Y el UMA que lo defendía no era otro que el bromista Goldshed. Eso lo hacía aún más sospechoso. Rudolph decidió que necesitaba confirmarlo por sí misma. Y convenientemente, como presidenta del consejo estudiantil, tenía privilegios que otras UMA no tenían. En ese momento, Mizuno estaba encerrado en los dormitorios, sentado con las piernas cruzadas en el suelo, leyendo Equipo de entrenamiento, desde la construcción de cintas de correr hasta la construcción de juguetes para niños, mientras ensamblaba piezas. A diferencia de Tio y los demás, quienes eran todos miserables, Mizuno disfrutaba plenamente de su vida a puerta cerrada. El dormitorio secreto de los chicos era un verdadero paraíso para los entrenadores. Sin UMA cerca, sin miedo a ser umapioi, y con instalaciones completamente equipadas para satisfacer todas las necesidades. Mizuno sintió que el paraíso no podía ser mejor. No es de extrañar que los entrenadores veteranos adoraran tanto este lugar, incluso lo llamaran su verdadero hogar. Ahora Mizuno lo comprendía de primera mano. Y con Goldshed a su lado, cuidándolo con tanto cuidado, prácticamente ya estaba adquiriendo la forma de Brosi. En resumen, encerrado en su habitación, se sentía sumamente cómodo. No tenía ganas de salir. Pero Mizuno también sabía que no era bueno permanecer escondido para siempre. Si Urara y los demás se ponían demasiado tristes por no ver a su entrenador, o si la posesividad de Tio aumentaba por haber estado privado de él durante demasiado tiempo, sería malo. Así que Mizuno decidió, a partir de la próxima semana, dedicaría un día a la semana a volver. Le daba palmaditas en la cabeza a Urara y a Rashshire, elogiaba al rey Yalo para hacerla feliz y bajaba un poco el indicador de posesividad de Tio. Una vez que todo se estabilizaba, se retiraba de nuevo. Semana tras semana, ciclo tras ciclo. Hasta que ayudó a cada UMA a alcanzar sus sueños y cumplió con sus responsabilidades, entonces pudo desaparecer en paz. E incluso si provocaba accidentalmente a la UMA equivocada durante su visita, podía simplemente retirarse al dormitorio de chicos. Ninguna UMA sabía dónde estaba.
Por muy aterradora que fuera, no podía tocarlo allí. Siempre y cuando el dormitorio de los chicos no explotara, su futuro era brillante. Toc, toc, toc. De repente, alguien llamó a su puerta. Brosi. Mizuno dejó las piezas en sus manos y miró hacia arriba. Las únicas personas que alguna vez llamaron fueron el antiguo supervisor del dormitorio o Gold Shep. Pero no tenía una relación cercana con el antiguo supervisor, quien nunca lo había buscado. Y justo antes, Gold Shep había ido de compras, diciendo que volvería en una hora aproximadamente. Según sus cálculos, ya era hora. Así que seguramente tenía que ser Brosi. Mizuno se levantó y abrió la puerta. Brosi, has vuelto, Pero lo que lo recibió afuera no fue el barco dorado. Era el que Uma menos quería ver. Symbol y Rudolph. Hola, entrenador Mizuno. Rudolph sonrió cálidamente y levantó la mano a modo de saludo. Mizuno pensó que sus ojos lo engañaban. Se los frotó y volvió a mirar con atención. Pero aún así, allí estaba Rudolph. Tal vez abrí la puerta mal. Lo cerró y luego lo abrió nuevamente. ¿Hermano? Sigue siendo Rudolph. Esto Mizuno se congeló. ¿No tenía Uma terminantemente prohibido entrar a los dormitorios de chicos? ¿Cómo podía estar Rudolph aquí? Como presidenta del consejo estudiantil, ¿no es posible que ella esté entrando a escondidas como lo hizo Gold Shep o sí? A menos que Brosi disfrazado. Como a Gold Shep le encantaba hacer acrobacias, Mizuno pensó que tal vez este Rudolph era simplemente ella con un traje realista. Entonces extendió la mano, pellizcó la mejilla de Rudolph, le alborotó el pelo esponjoso, tratando de encontrar los puntos débiles entre lo falso y lo real. Pero Rudolph no se resistió a su toque. Ella solo siguió sonriendo. Sintiendo la innegable realidad bajo su mano, Mizuno finalmente se dio cuenta. Ah, entonces es realmente Rudolph. Él asintió con la cabeza, inclinándose hacia la iluminación, sonriendo como si todo tuviera sentido ahora. Se quedaron mirándose fijamente durante unos segundos. Entonces Mizuno de repente agarró la manija de la puerta, tiró con fuerza, tratando de cerrarla de golpe antes de que pudiera reaccionar. Pero justo antes de cerrarse, Rudolph presionó su mano contra ella. No importaba cuánto empujara Mizuno, esforzándose con todas sus fuerzas, la puerta no se movía ni un centímetro. Con el más suave de los empujones, Rudolph la abrió de par en par. Miró a Mizuno, que seguía luchando con todas sus fuerzas por cerrarla. Sus ojos brillaban de peligro. Entrenador Mizuno parece estar muy saludable. Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 125, Uma Museum Pretty Derby, hacia el sótano. Entrenador Mizuno. Ante la peligrosa mirada de Symbol y Rudolph, Mizuno abandonó de inmediato su inútil intento de cerrarle la puerta a Uma. Temblando, retrocedió unos pasos. Rudolph entró y cerró la puerta detrás de ella. Entrenador Mizuno, ¿no se suponía que estaba enfermo? Pero me parece que está bastante animado. Su voz era apretada, como si lo juzgara. Un sudor frío le corría por la espalda a Mizuno. Volteó la cara, culpable. La única razón por la que podía esconderse en los dormitorios, evitando por completo la Academia Trasen, era porque estaba fingiendo una enfermedad. Si Rudolph descubriera esa verdad, no solo su vida celestial a puertas cerradas terminaría, sino que incluso podría haber un castigo aguardándolo. Entonces Mizuno se agarró el pecho y se desplomó al suelo. ¡Uf! Mi síndrome Tang está a punto de estallar. Estoy a punto de perderlo.
Se acurrucó y comenzó a girar en el suelo como un trompo, gritando oía o oía y con extraños gemidos, como si realmente sufriera un ataque. Rudolf solo lo observó en silencio, luego suspiró. Entrenador Mizuno, el síndrome de Tang no funciona así. Ella no lo dijo directamente, pero cualquier persona cuerda podía entender, sabía que él estaba fingiendo. Pero Mizuno siguió girando, siguió gritando, actuando aún más absurdamente. Las cejas de Rudolf se juntaron y la molestia brilló en sus ojos. Si el entrenador Mizuno insistía en ser tan obstinado, entonces no tenía más opción que usar el método que él más temía. Ella se inclinó, sonriendo dulcemente mientras decía: Entrenador Mizuno, si no se detiene ahora mismo le haré un umapyoy aquí mismo. Tos, tos. Mizuno se quedó paralizado y se puso de pie avergonzado, inclinando la cabeza. Lo siento. Sí, eso está mejor. Rudolf asintió con satisfacción al ver lo rápido que se volvió obediente. Como era de esperar, el entrenador Mizuno le tenía terror a Uma. Un simple, si no te portas bien, te haré umapyoy, bastó para que obedeciera al instante, mucho más efectivo que cualquier otro razonamiento. Quizás su poder iba aún más allá, quizás incluso podría ordenarle cosas que normalmente nunca haría. Al verlo temblar, Rudolf decidió ponerlo a prueba. Flexionó ligeramente el tobillo y dijo: Entrenador Mizuno, me siento un poco cansado. Mizuno comprendió enseguida. Se apresuró a acercar una silla y colocarla detrás de ella. Presidente Rudolf, por favor tome asiento. Ella se sentó y sus ojos se posaron en él. Entrenador Mizuno, tengo un poco de sed. Entendido. Mizuno salió disparado hacia la cocina y regresó segundos después con un vaso de agua fría, ofreciéndoselo con reverencia. Presidente Rudolf, su agua. Rudolf aceptó la copa y luego le tocó la nuca. Mis hombros. Te los masajearé, presidente Rudolf. En un instante, Mizuno estaba detrás de ella, amasando sus hombros. MMM. La presión perfecta le arrancó un suspiro y cerró los ojos para consolarse. Normalmente era imposible localizarlo, siempre escapaba, nunca le daba la oportunidad de acercarse o mostrarle lo bueno de Uma. Pero ahora, obediente como un sirviente, estaba completamente a su merced. Rudolf pensó, incluso si ella le ordenara quedarse a su lado todo el día, con la amenaza de ser umapyoide, no tendría más opción que aceptar. Justo cuando pensaba en cómo provocarlo de otra manera, arrugó la nariz. Olfateó. ¿Por qué esta habitación huele a otra Uma? Siguió el olor hasta la cama, se inclinó e inhaló las sábanas. Es más fuerte aquí. El corazón de Mizuno dio un vuelco. De ninguna manera. ¿Podía oler eso? Gold Ship rociaba ambientador en la habitación todos los días para evitarlo, pero Rudolf lo había percibido de todos modos. Si descubría que Brosi no solo vivía allí todos los días, sino que incluso compartía su cama, estaría acabado. Se apresuró a decir: Presidente Rudolf, debe estar equivocado. Es imposible que una Uma esté aquí. El dormitorio de chicos lo prohíbe, y además, ni siquiera saben dónde está. Es cierto. Rudolf asintió. La ubicación del dormitorio de los chicos era un secreto absoluto, la mayoría de Uma no lo sabía. Quizás lo había imaginado. Pero, presidente Rudolf, ¿cómo supo dónde estaba el dormitorio de los chicos? Eso no parece seguir las reglas. Mizuno finalmente expresó la pregunta que lo quemaba por dentro. Su repentina visita lo había dejado perplejo. ¿Por qué la presidenta del consejo estudiantil estaba rompiendo las reglas para entrar? Seguramente no se estaba colando como Brosi, ¿verdad? J.E. Rudolf se cruzó de brazos y levantó la barbilla con orgullo.
Puede que otras UMA no lo sepan, pero los miembros del consejo estudiantil tenemos privilegios especiales. Podemos entrar al dormitorio de los chicos. Ah. Mizuno se quedó paralizado. ¡Qué privilegio tan poderoso! ¿Significaba que los entrenadores que trabajaban con el consejo estudiantil no tenían refugio? Demasiado cruel. Al imaginar las vidas oscuras de esos pobres entrenadores, Mizuno tembló de compasión. J.E. Las orejas de Rudolf se crisparon al ver su ligero temblor. ¿Por qué el miedo del entrenador Mizuno parecía algo lindo? No era la ternura de Tyo, que la hacía querer abrazarla y consentirla. No, la de Mizuno era diferente. Aterrorizada, pero tercamente fuerte. Cariñosa, pero fingiendo no hacerlo. Ese tipo de personalidad despertaba su deseo de conquista, la hacía querer encerrarlo, aplastarlo contra la cama y obligarlo a soltar todos sus pensamientos. Su intención original era liberarlo de su miedo a Uma, pero cada vez que lo enfrentaba, no podía evitar querer burlarse de él. Solo un poquito, solo una provocación más. Rudolf se sentó en la cama y le quitó los zapatos. Entrenador Mizuno, me duelen los pies. ¿Podría masajeármelos? Se abrazó las rodillas con esperanza en la mirada. Mizuno miró sus piernas pálidas en medias blancas, luego giró la cara a un lado, claramente reacio. Rudolf rió entre dientes. ¿Quieres ser un mapioide? Te los masajearé ahora mismo. Mizuno se puso de rodillas y tomó sus delicados pies entre sus manos. Mientras la sensación se extendía, Rudolf cerró los ojos con éxtasis. Al principio solo quería provocarlo, sin ninguna expectativa real. Pero su habilidad para el masaje era sorprendentemente buena. Manos expertas, precisas en los puntos de presión, fuerza perfecta, nada que ver con la de un principiante. Debe haber estudiado por el bien de Uma, su equipo, juzgó Rudolf. Su admiración por su sentido de responsabilidad, sumada al hormigueo del masaje, tiñó sus mejillas de rosa y un leve dolor floreció en su vientre. El entrenador Mizuno era tan lindo. Un masaje no le bastó. ¿Quería intimidarlo aún más que debía hacer? Su mirada sobre él se hizo más ardiente. Abajo su máscara, las lágrimas se deslizaron por el rostro de Mizuno. Había practicado el masaje de pies en secreto durante siglos, desde principiante hasta experto, todo para algún día ayudar a Urara y a Rush Shaor a relajarse después del entrenamiento. Nunca imaginó que el primero en experimentarlo sería Symbol y Rudolf. Perdóname, Urara. Perdóname, Rush Shaor. Oni Isama ya no está limpio. Pero no tenía otra opción. Para evitar ser un mapioi, tenía que obedecer todas las órdenes de Rudolf. Y no era para tanto, ¿verdad? Solo un masaje de pies. Nada que hiciera perder el control mientras no descubriera que él y Brosi compartían esta habitación y cama, todo estaría bien. Mizuno Dono, he vuelto. En ese momento, Goldshep abrió la puerta. Al ver a Rudolf en la cama, pensó que era una alucinación. Cerró la puerta. La abrió de nuevo. Rudolf todavía estaba allí. Oh. Los ojos de Rudolf brillaron peligrosamente mientras miraba desde el barco dorado hacia la puerta, que seguía abriéndose y cerrándose, y luego de vuelta a Mizuno, arrodillada ante ella, con las manos en los pies. Entrenador Mizuno, ¿por qué está Goldshep aquí? El sudor corría por el rostro de Mizuno como lluvia. En la puerta, Goldshep finalmente comprendió lo que sucedía. Ella también se llenó de sudor frío, pero se obligó a saludar a Rudolf con calma. Jajaja, así que era el presidente Rudolf. Pasaba por aquí. No te molestaré, me voy. Se giró para huir, pero no había dado 2 pasos cuando Rudolf la agarró por el cuello y la dejó caer junto a Mizuno, ambos temblando juntos. Se acabó.
Capítulo 126, Uma Museum Pretty Derby, hacia el sótano. El dormitorio secreto de los chicos, normalmente prohibido para las chicas, especialmente para Uma, contenía no una, sino dos Uma hoy. La respetada presidenta del consejo estudiantil, Symboli Rudolph, se encontraba dentro de la habitación de la entrenadora Mizuno, con los brazos cruzados y su sonrisa pacífica mezclada con una intención asesina oculta mientras miraba al hombre y la mujer frente a ella. Mizuno, la legítima dueña de la habitación, y Goldshep, la señora de la casa, estaban arrodillados en el suelo como estudiantes sorprendidos portándose mal, con las cabezas inclinadas en un silencio culpable. Entrenador Mizuno, ¿podría explicarnos por qué Goldshep-san está aquí? Quizás solo pasaba por aquí. ¿Pasaste por el dormitorio secreto de chicos? ¿Y casualmente tienes la llave de tu habitación? Presidente Rudolph ya sabe que todo es posible. Entrenador Mizuno, vuelve a mentir. ¿Sabe lo que les pasa a los niños que no son honestos? Rudolph se inclinó, ahuecándole la cara y obligándolo a mirarla a los ojos, con una sonrisa penetrante. Se hacen Uma Pioi. Pero Mizuno se limitó a soltar una risita tranquila. J.E. H.M. Su reacción tomó a Rudolph por sorpresa. Momentos antes, la sola mención de Uma Pioi lo había aterrorizado. ¿Por qué ahora actuaba con tanta libertad, como si de repente se sintiera seguro? ¿No tienes miedo de que te hagan un Uma Pioi? Por supuesto que no. Mizuno negó con la cabeza con un rostro lleno de confianza. Porque he descubierto tu engaño. Dices que me harás un Uma Pioi, pero son solo palabras. En realidad, no te atreves, Gu. En el momento en que la mano de Rudolph le tocó el pecho, la bravuconería de Mizuno se desmoronó. Tembló como una lavadora descontrolada. ¿Hola? Seguro que no tienes miedo, bromeó. Claro que no, wow. Intentó mantenerse firme, pero la mano de Rudolph, deslizándose hacia su cremallera, se lo impidió. Si eres tan valiente, entonces te haré un Uma Pioi ahora mismo. GLRK Mizuno tragó saliva con dificultad, todo su cuerpo temblando. ¿No mi response? Entonces lo tomaré como un consentimiento. La voz de Rudolph bajó mientras ella se preparaba para moverse. En realidad no tenía intención de agredirlo, pero quería darle una lección. Mentirle no solo era inútil, sino que tenía graves consecuencias. Como quedar desnuda, por ejemplo. Y además tenía curiosidad por ver cómo lucía Mizuno bajo la ropa. Esta era una buena oportunidad. Sus dedos tiraron de su cremallera. Pero antes de que pudiera bajar más, Goldshep la agarró de la muñeca. Si quieres a Uma Pioi Mizuno Dono, tendrás que superarme primero, ladró. Brosi. Los ojos de Mizuno brillaron de alivio ante su intervención. Las cejas de Rudolph se fruncieron ligeramente. ¿Entonces ustedes dos están en una relación? No. Mizuno y Goldshep negaron con la cabeza a la vez. Entonces tú eres. Hermanos. Se abrazaron y respondieron al unísono. ¿Nunca has hecho nada que hagan los amantes? ¿Cómo besarse? No respondió Mizuno con sinceridad. ¿En realidad? En realidad. Uf. Ante su respuesta inmediata y sin vacilar, Rudolph suspiró aliviado. Probablemente no mentía, quería decir que él y Goldshep eran solo hermanos en espíritu. Pero aún así Rudolph sintió que los celos lo invadían. Porque más que intimidar a Mizuno, lo que realmente quería era ser su protectora. Que la miraran con confianza, no con miedo. Sin embargo, Goldshep le había arrebatado ese papel.
Así que, si quería quedarse al lado de Mizuno, no le quedaba más remedio que seguir actuando como la emperadora dominante, arrastrándolo cada vez más hacia una sumisión forzada. Gold Shepsan, ¿de verdad crees que puedes detenerme? La mirada de Rudolf la atravesó, y su aura se llenó de una presión aterradora. Era una de las sumas más fuertes del mundo. Gold Ship era aún una potra que ni siquiera había debutado. Interponerse en su camino era una muerte segura. Pero Gold Ship solo negó con la cabeza. Sin retroceder, su mirada se volvió más firme. No se trata de si puedo, apartó la mano de Rudolf de la cremallera de Mizuno. Se trata de si debería hacerlo. Brosi, el corazón de Mizuno se calentó. Verdaderamente, Brosi era el hermano más confiable de todos. Mizuno Dono. Gold Ship se giró hacia él. Si gano esta pelea, ¿me prometes una cosa? Por supuesto, asintió sin dudarlo. Entonces esta noche NGH. Sus palabras fueron interrumpidas. Rudolf le había tirado de la cola. Barco Dorado jadeó con un grito de impotencia, como el de una niña, con los ojos en blanco y las mejillas rojas, desplomándose inerte en el suelo. Brosi, ¿qué pasa? Mizuno la abrazó alarmado. ¿Qué pasó? ¿Por qué Brosi se cayó de repente? J.E. Al ver su confusión, Rudolf explicó. Entrenador Mizuno, como entrenador debería saberlo. Para Uma, las orejas y la cola son zonas sensibles. La base de la cola es la más potente. Tira con la fuerza adecuada y podrás incapacitarla por completo. Por cierto, en concursos de agarrar la cola, nunca he perdido. Mientras hablaba, apartó de un manotazo la mano de Gold Ship que intentaba atrapar su cola, y luego le dio otro tirón a su cola. NGH, gimió Gold Ship de nuevo, con su habitual fanfarronería desaparecida. Ahora era una chica frágil y ruborizada, impotente en los brazos de Mizuno. Barco de oro, hundido. Brosi, lloró Mizuno, abrazándola. Sin embargo, con su último gramo de fuerza, Gold Ship se extendió hacia él, como la última chispa de un héroe moribundo. Mizuno Dono, tengo algo que decir. Él le apretó la mano contra la cara. Brosi, dime. Te escucho. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras lo miraba. Ya que de todos modos estás condenado a ser un mapio, y deja que tu hermano se divierta primero. Brosi. ¿Te oyes? J.E. es broma. Ella le dedicó una débil sonrisa, acariciando su mejilla como si se despidiera. Como no puedo derrotar al presidente Rudolf de frente simplemente. Con firme resolución, se quitó la gorra y la presionó en la mano de Mizuno. Mizuno Dono. Esta es mi última ondulación. Por favor, tómala. Brosi, ¿qué estás haciendo? Ella no respondió. En cambio, su mirada se endureció y de la nada sacó un megáfono, gritando hacia la puerta. Supervisora del dormitorio. Una Uma se coló en el dormitorio. Anuma. ¿Dónde? Ante su grito estalló el caos. Pasos, muebles rompiéndose, el pánico cundió entre los entrenadores, que intentaban escapar a toda prisa. Mizuno incluso oyó cristales rotos. Algún pobre entrenador, afectado por el TEP, había saltado por una ventana. Brosi. Mizuno se dio cuenta de su intención. Como a Uma no se le permitía entrar, cualquier intruso sería capturado y aislado a la fuerza, separado de los entrenadores. Brosi estaba intentando arrastrar a Rudolf con ella. Pero ella no lo sabía. Como presidente del consejo estudiantil, Rudolf ya tenía el privilegio de entrar. Así que el plan de Brosi estaba condenado al fracaso desde el principio. Demasiado tarde para advertirle.
Segundos después, el supervisor del dormitorio llegó a la puerta de Mizuno con una pistola tranquilizante. Los ojos de Goldshep se iluminaron. Se aferró a Rudolf y gritó. Aquí. La UMA está aquí. La mirada del supervisor se agudizó al ver a Uma. Levantó la pistola tranquilizante. Uma, al frente, no te resistas. Ven en silencio y tu castigo será más leve. El aislamiento será más corto. Incluso te ataremos a tu entrenador y reservaremos una habitación para los dos. Así que tranquilos, no provoquen pánico en el dormitorio de chicos. No nos dejemos llevar por el pánico. Arresténos ya. Goldship apretó con más fuerza a Rudolf. Pero Rudolf nunca intentó liberarse. Con calma, le sonrió a Goldship. Bien. Aliviado por la falta de resistencia, el supervisor enfundó el arma, sacó unas esposas especiales Uma y se lanzó al ataque. Charla. Esposó a Goldship, le ató las muñecas con una cuerda y se la llevó, mientras Rudolf permanecía intacto, sereno. El barco dorado se congeló. Espera, eso no está bien. ¿Por qué solo yo? Incluso mientras la arrastraban, no podía entender por qué el supervisor ignoró por completo a Rudolf. Brossi. Mizuno se desplomó, impotente, mientras veía cómo se llevaban a su hermano. Entonces la mano de Rudolf cayó cálidamente sobre su hombro desde atrás. J.E. entrenador Mizuno. Ahora solo quedamos nosotros dos. Yamero. Capítulo 127, Uma Museum Pretty Derby, hacia el sótano. Tras el robo de la nave dorada, Symbol y Rudolf no le dio a la entrenadora Mizuno ninguna oportunidad de escapar. Cerró la puerta, echó llave, levantó con cuidado al desesperado Mizuno del suelo y lo arrojó sobre la cama. Ella se inclinó sobre él, presionando su rodilla entre sus piernas, con una mano sujetando su hombro y la otra descansando en su cremallera. Con solo un tirón, la constitución Umamin de Mizuno quedaría expuesta. Bueno, entonces, entrenador Mizuno, ¿qué harás ahora? Porque estoy a punto de hacerte un Uma Pyoi. Gu. Mizuno agarró su mano con las suyas, impidiéndole desesperadamente que se tirara hacia abajo, mientras su mente corría buscando una salida. ¿Tirar de la cola de Rudolf para incapacitarla? Pero desde esa posición, su cola estaba demasiado lejos, sus manos no podían alcanzarlo, y ella definitivamente lo interceptaría. No serviría de nada. ¿Pedir ayuda? Imposible. El supervisor del dormitorio ignoró por completo a Rudolf al arrestar a Brossi. Gritar no serviría de nada. La única que podía salvarlo ahora era ella. Fortuna. Pero cada vez que Fortuna usaba su poder, consumía su energía. Y la única forma de generarla era que Mizuno completara tareas para ayudar a Uma. Por eso rara vez la llamaba, para evitar a Uma, para evitar riesgos. Siempre intentaba resolver los problemas solo. Pero la situación era desesperada. No tenía otra opción. Gritó para sí mismo. Fortuna. Sálvame. Pero por más que llamó no hubo respuesta. Fortuna, no te hagas la muerta. Si no me salvas, estoy a punto de... Espera. Sus pensamientos tartamudeaban. Se dio cuenta la Fortuna no había estado fingiendo estar en silencio. Ella ya había perdido contacto con él hacía varios días. En aquel entonces, con Brossi vigilándolo constantemente, Mizuno no había sentido el peligro, por lo que no prestó atención. Pero ahora, sin Brossi finalmente se dio cuenta. La Fortuna había desaparecido. Lo cual significaba que no quedaba nadie para salvarlo. He terminado. Sus ojos se oscurecieron, sus manos se soltaron débilmente de las de Rudolf.
Su cuerpo yacía inerte, listo para la masacre. Verlo ceder en la resistencia llenó a Rudolf de una violenta sensación de conquista. Sintió un hormigueo en todo el cuerpo que por un instante la hizo querer devorarlo. Pero se contuvo. No actuaría como esas chicas enamoradizas, haciendo algo imprudente sin pensar en las consecuencias. Nunca tuvo la intención de hacerle un mapioi. Inmovilizarlo así era solo para darle una lección, no porque estuviera celosa de que Goldshep acabara de estar en sus brazos, así que también quería quedarse cerca. Además, aunque un Mizuno flácido y dócil era bastante sabroso, era mucho más divertido cuando luchaba desesperadamente en vano. Entrenador Mizuno, le haré algunas preguntas. Si sus respuestas me satisfacen, quizá no le haga un umapioi. Tiró ligeramente de la cremallera mientras hablaba. ¿En serio? La esperanza brilló de nuevo en sus ojos. Complacido, Rudolf asintió. Era hora de preguntarle qué era lo que la había preocupado durante tanto tiempo. Entrenador Mizuno, ¿por qué tiene tanto miedo de quitarse esa ropa? ¿Será? Porque soy feo, Guji. La excusa que solía usar se le escapó, pero su cremallera estaba bajada un poco más. Entrenador Mizuno, más vale que sea sincero. Si lo vuelvo a pillar mintiendo, cada vez que lo vea después de esto le haré un umapioi. ¿Entiende? Su sonrisa brillaba con amenaza. Entendido, entendido. Mizuno asintió frenéticamente. Acorralado, confesó la verdad. En realidad es porque soy demasiado guapo. Asintió Rudolf. Esa era la respuesta que ella esperaba. Si de verdad fuera feo, con su miedo a Uma, lo habría mostrado abiertamente para ahuyentarlos. No necesitaría esconderse. Entonces, ¿de qué tienes realmente miedo? No. Si solo fuera atractivo, estaría bien. Mizuno negó con la cabeza. Mi constitución es especial. En pocas palabras, Uma Mint. ¿Uma Mint? Rudolf parpadeó. Sí. Como la hierba gatera, pero para Uma. Un cuerpo que los atrae irresistiblemente. Según el análisis de Brosi, mi mirada despierta sus instintos protectores, mi olor los tranquiliza y mi voz los excita. Si solo se filtra uno de ellos, puedo controlarlo. Pero si se exponen los tres juntos, el resultado es desastroso. Que me hagan un mapioi en el acto podría ser incluso el mejor de los casos. Por eso siempre uso este atuendo. Por eso nunca me lo quito delante de nadie. Ya veo, los ojos de Rudolf se abrieron. Por eso le temía tanto a Uma. Por eso siempre actuaba como si fuera a hacer un mapioi cuando alguien intentaba desnudarlo. Espera. De repente su mente conectó los puntos. Uma Mint, atracción, irresistible excitación. Así que eras tú, el hombre misterioso, exclamó. Las descripciones de esos 10 Uma coincidieron perfectamente. Mizuno giró la cara, incómodo. Así que realmente fuiste tú. Su reacción fue toda la prueba que necesitaba. El entrenador Mizuno era el hombre misterioso que apareció ante la estatua de las 3 diosas. Entrenador Mizuno me hizo buscar con todas mis fuerzas. Sus ojos se entrecerraron. Debería haberlo notado antes. Él había sido su principal sospechoso. Pero, a falta de pruebas, creyó tontamente sus mentiras y, en cambio, perdió el tiempo investigando a Kaneshiro Takeru, sin encontrar nada. Todo ese trabajo extra, la presión de un caso sin resolver, los 10 Uma hundiéndose en la desesperación, y todo es culpa suya. Si ella no le hubiera hecho un mapioi cientos, miles de veces, ¿cómo podría apaciguar su ira? Su estómago se revolvió de furia. Avanzó aún más, sentándose a horcajadas sobre sus caderas, y lo incorporó de un tirón por el cuello.
Entrenador Mizuno. ¿Por qué estabas allí ese día? ¿Por qué te expusiste? Su rostro seguía sonriendo, pero Mizuno sentía la tormenta que se cernía sobre ella. Una palabra en falso y lo dominaría por completo. Se atragantó. La fortuna ya lo había explicado, no era enteramente su voluntad. Sí, estaba borracho. Pero lo más importante es que la fortuna lo había manipulado. Para sellar la desgracia, usó su constitución Umamint contra la estatua. Al exponerse, hizo creer a la Uma circundante que era una manifestación divina, reuniendo la energía de esperanza que necesitaba. El razonamiento estaba ahí. Pero ¿cómo podía explicárselo a Rudolf? No podía decir la verdad, era demasiado extraño, sin fortune, sin pruebas. Ella solo pensaría que mentía otra vez. Tampoco podía decir que había estado borracho y loco. Eso solo la enojaría más. Entonces Mizuno solo pudo negar con la cabeza. Lo siento, no puedo decírtelo. Rudolf frunció el ceño, luego se relajó y sonrió una vez más. Será un mapioi. No, no, no. Mizuno agitó las manos con pánico. Fue un accidente. Juro que no fue mi intención. No puedo decirte la verdadera razón, pero te prometo que no tuve mala intención. Por favor, créeme. Por favor, no me trates como un mapioi. ¿De verdad? Poco a poco, el ánimo de Rudolf se calmó. Ella le soltó el collar, suspiró y se sentó al borde de la cama. Si no fue intencional, está bien. En otra ocasión te llevaré a conocer a Argrud. ¿Argrud? Mizuno parpadeó. Ergrud, la emperatriz. Vicepresidenta de la Academia Trasen. Mano derecha de Rudolf. Su madre había logrado innumerables hazañas, formado a muchos sucesores y vivido según sus ideales. Bajo su influencia, Argrud también mantuvo firmes convicciones. Hábil en las tareas domésticas, con autoridad en el liderazgo, fuerte en todos los aspectos. Pero desde que Mizuno entró en la academia, no la había visto ni una sola vez. No tenía ninguna conexión. ¿Por qué Rudolf la mencionaba de repente? ¿Por qué verla? Rudolf solo parpadeó. Ella no lo dijo, pero Mizuno lo adivinó. Espera, ella lo vio, ¿no? Asintió Rudolf. Mizuno se cubrió la cara. ¿Entonces ella también había estado allí? Rudolf le puso una mano en el hombro y le dijo con gravedad. Desde ese día, Argrud ha estado apática. No puede hacer nada. Ha descuidado sus deberes en el consejo estudiantil. Incluso se saltó su entrenamiento. Hace poco, se encerró en su habitación. Sus compañeros la cuidan, pero ella solo limpia una y otra vez, inquieta, deprimida. Para desatar el nudo, debes encontrar a quien lo hizo. Solo tú puedes recuperar a Argrud. Mizuno se quedó en silencio. Incluso si no hubiera estado en su sano juicio, su exposición a Umamint no fue intencional, todavía se sentía responsable de su estado. Si fue su culpa, entonces por supuesto que era su deber enmendarlo. Pero, si me voy ahora, ¿no me ejecutará allí mismo? Su voz temblaba. Entrenadora Mizuno, no te preocupes. Creo en Argrud. Ella no haría algo así. Y además Rudolf se llevó una mano al pecho con orgullo. Te protegeré. No dejaré que te hagan un mapioi. Mizuno. Ahí estaba de nuevo, la bandera de la muerte. Nunca había visto a nadie sobrevivir tras izarla. Sacudiendo la cabeza para alejar el pensamiento, preguntó. ¿Cuándo nos iremos? Este fin de semana, respondió Rudolf.
Habrá poco suma en los dormitorios, y los compañeros de Argrud estarán fuera. Es el momento perfecto para visitarlos. Está bien. Su discusión terminó. Se sentaron en silencio, mirándose el uno al otro. Para Rudolf, era cómodo. Con solo mirarlo a los ojos le bastaba, le infundía tranquilidad. Para Mizuno, sin embargo, su mirada punzaba como agujas. Una premonición ominosa se hacía cada vez más fuerte. Al final, no pudo soportarlo. «Presidente Rudolf, ¿hay algo más?» No. Ella negó con la cabeza. «Entonces, ¿por qué no te has ido todavía?» «Quiero jugar un poco más». «Pero es tarde. Si no vuelves, cerrarán los dormitorios». «¿Y entonces qué?» «Tienes razón», reflexionó seriamente, asintiendo. Mizuno finalmente se relajó, pensando que se iría y él finalmente tendría algo de paz. Pero entonces Rudolf se inclinó, sacó un camisón de su bolso y le sonrió brillantemente. «En ese caso, como ya es demasiado tarde para volver, me quedaré aquí esta noche. Por favor, cuida de mí». «Ja». Los ojos de Mizuno se abrieron de par en par. «Presidente Rudolf, esto no está bien. Quedarse en la misma habitación que yo». «Entonces, ¿por qué se le permitió a Gold Sipsan entrar?», replicó ella. «Brosi es mi hermano, mi protector». «Eso es diferente», gritó Mizuno. Brosi, Rudolf entrecerró los ojos. «Está bien. De ahora en adelante, seré tu hermana. Te protegeré. Te llamaré Ototo, y tú me llamarás Luna Nee». «Presidente Rudolf, no puedes simplemente declarar una relación así. Además, soy mayor que usted». «Así que me niego», argumentó Mizuno. «Esto no es una petición. Es una orden». Rudolf se arrastró hasta la cama, sujetándolo una vez más, repitiendo la misma postura, las mismas palabras. «¿Quieres ser un mapioide?» «Está bien, está bien, está bien». Mizuno cedió al instante ante la amenaza. Luna Nee susurró. Jeje, las orejas de Rudolf se movieron de alegría. Ella lo abrazó y le acarició la cabeza con suavidad. «Buen chico, esta noche dormirás con Onee-chan». Los ojos de Mizuno se llenaron de lágrimas. «Brosi, regresa pronto. Tu hermano ha sido secuestrado por una Onee-san malvada». Capítulo 128, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. La entrenadora Mizuno pensó inicialmente que, tras confirmar que Symbol y Rudolf se quedaría a pasar la noche, todo seguiría igual, le ordenaría que siguiera masajeándola, y mientras lo hacía, lo inmovilizaría repentinamente, y antes de que se diera cuenta, su castidad desaparecería. Sin nadie cerca para rescatarlo, sería montado durante 3 días y 3 noches seguidos, convirtiéndose en la mascota estrellada de Rudolf para siempre. Pero en realidad, las acciones de Rudolf eran sorprendentemente normales. Porque después de abrazar a Mizuno y aplastarlo con fuerza, no hizo nada extraño. Lo soltó con calma y se bajó de la cama. Entonces le preguntó si podía prestarle su escritorio. Cuando Mizuno asintió, Rudolf sacó un montón de papeles del consejo estudiantil de su bolso, se sentó con dignidad, destapó su pluma fuente y comenzó a revisar los documentos diligentemente, sin molestarlo más. Raro, su repentina moderación inquietó a Mizuno. ¿Estaba tramando algo? Pero después de 10 minutos de observación cautelosa, viendo que Rudolf todavía estaba concentrado intensamente en su trabajo, finalmente se relajó. Parece una oportunidad. Al principio, Mizuno pensó que debía aprovechar la oportunidad para escapar. Pero al acercarse de puntillas a la puerta, con la mano en el pomo, recordó de repente, no tenía a dónde ir. Así que descartó la idea, se sentó de nuevo con las piernas cruzadas en el centro de la habitación y reanudó su trabajo con las piezas.
Apenas media hora antes había estado allí construyendo equipo de entrenamiento, solo para ser emboscado por Rudolf y obligado a detenerse. Ahora bien, como ella claramente no iba a atacar por el momento, y Mizuno no tenía nada mejor que hacer, reanudó tranquilamente su trabajo de montaje. Él minimizaba el ruido de sus herramientas. Ella, a su vez, dejaba que su pluma se deslizara lo más suavemente posible sobre el papel. La sala se sumió en un silencio casi de biblioteca, hasta el punto de que podían oír el leve roce de la ropa contra la piel. Los dos trabajaron en un entendimiento tácito, cada uno absorto en su propia tarea, sin perturbar al otro. Esto duró hasta la noche, hasta que a ambos les gruñeron el estómago. Mizuno se frotó el cuello rígido y se puso de pie lentamente, exhalando cansadamente. Rudolf dejó el bolígrafo y se estiró. Sus miradas se cruzaron. Tras una breve pausa, Mizuno giró rápidamente la cabeza, mientras Rudolf seguía observándolo con interés. Sintiéndose incómodo bajo su mirada, Mizuno se rascó la mejilla y murmuró: «Tú también tienes hambre, ¿verdad? Voy a preparar la cena». Una comida cocinada por Otouto. Los ojos de Rudolf brillaron con expectación. «Yo siempre hablo de lo increíble que es tu cocina. Por fin podré probarla yo mismo. Luego te lo dejo a ti». Mizuno asintió y se dirigió a la cocina. Rudolf no se quedó sentado sin hacer nada más, siguió, ayudó a lavar verduras, pasó especias y realizó pequeñas tareas. Media hora más tarde, se sirvió en la mesa una comida sencilla pero fragante y hermosa. Aunque se había preparado mentalmente, una vez que Rudolf lo probó, quedó atónita. Realmente delicioso. Si tan solo pudiera comer estas comidas todos los días. Apoyó la barbilla en su mano, sonriéndole a Mizuno. Gracias por el cumplido. La boca de Mizuno se torció mientras respondía con modestia. Por favor, no lo digas en el sentido en que creo que lo dices. Aunque era la primera vez que comía semejante plato, Rudolf mantuvo su etiqueta en la mesa, masticaba lentamente, sin prisa y con porte regio. No como Goldshep, que siempre comía descuidadamente, nada elegante. A veces, con sus gestos exagerados, incluso se pinchaba el ojo con los palillos y terminaba rodando por el suelo. Claro, Mizuno no era mucho mejor. Debido a su atuendo, solía simplemente echar comida, y como le gustaba pensar mientras comía, a menudo se atragantaba y terminaba rodando por el suelo con Brosi también. Después de cenar, Rudolf pidió prestada una toalla limpia y se metió en la bañera. 10 minutos después, salió, con el rostro fresco y sonrosado, vestida con la ropa de dormir que había traído, y se sentó de nuevo en el escritorio para reanudar su trabajo en el consejo estudiantil. Fue entonces cuando Mizuno de repente se dio cuenta. Con Brosi desaparecido, ya no tenía que temer que el baño explotara si no terminaba en 5 minutos. Lo cual significaba que podía bañarse todo el tiempo que quisiera. Hugo entró al baño con las manos vacías y eufórico. Estuvo en remojo media hora. Al salir, se sentía ligero como el aire, con vapor saliendo de su cabeza incluso a través del traje de doctor. Luego se desplomó cómodamente en el sofá, sacó su teléfono e hizo sus rondas habituales de mantenimiento emocional con las chicas. Como siempre, charlar con Urara, Rushmore y McQueen solo requería unas pocas palabras para alegrarlos. Sin embargo, Joe y Ken Hello necesitaban miles de líneas de conversación, a veces incluso una selfie con el programa de televisión del día de fondo, o les preocupaba que hubiera desaparecido. Con quien más conversó fue Mejiro Ardan. Aquella niña que amaba China adoraba las lecciones de historia de Mizuno. Todas las noches charlaba con él hasta bien entrada la noche. Esta noche fue igual. Hablaron y hablaron hasta que la propia Ardan sugirió parar. Ardan, charlar con Mizuno-san es un placer. Pero se hace tarde y esta chica está cansada.
Espero poder preguntarte más mañana. Mizuno parpadeó y miró la esquina del teléfono. Ya era más de la 1 de la madrugada. Normalmente, Brosy le recordaba la hora y luego paraban y se acostaban. Era la primera vez que hablaba tanto tiempo sin darse cuenta hasta que Ardan se lo recordó. Se despidió, luego giró la cabeza y encontró a Rudolf todavía trabajando. Rudolf. ¿MM? Sus cejas se arquearon. Luna Nee se corrigió al instante. Ante el título que quería, su ceño fruncido se transformó en una sonrisa. ¿Qué es? Mizuno señaló el reloj. Es tarde. Hora de dormir. Rudolf miró el reloj sin comprender y se frotó los ojos cansados. Gracias por recordármelo. Supongo que sí. Bostezando, se acostó en la cama. Al ver a Mizuno preparándose para dormir en el sofá, palmeó el espacio a su lado con una sonrisa pícara. Vamos, Otouto, duerme aquí. Si insistes en el sofá, puede que Onee-san te haga un umapioi. Mizuno chasqueó la lengua, abrazó la almohada de la cama y se acostó a su lado. Buen chico. Rudolf le acarició la cabeza como recompensa. Su mano era suave, rebosante de verdadero afecto de hermana mayor. Si ella no hubiera agarrado su manga al mismo tiempo, para asegurarse de que no pudiera escabullirse a medianoche, habría sido perfecto. Capítulo 129, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Reading. Por la mañana, sonó el despertador. El entrenador Mizuno se despertó, aturdido, buscando su teléfono para apagarlo. Pero en lugar de encontrar el teléfono, su mano rozó algo fresco y suave la mejilla de una chica. No entró en pánico. Claro que tenía que ser Goldshep. Cuando ella empezó a vivir con él, solía hacerlo sin querer por las mañanas. De todas formas, eran hermanos, ¿qué más daba si, medio dormido, le apretaba la cara? Entonces Mizuno no solo no retiró su mano, sino que incluso le dio un fuerte pellizco en la mejilla. Brosy, es hora de levantarse. Ayúdame a apagar la alarma. Normalmente, Goldshep tendría un caso terrible de mal humor matutino, lo ignoraría, se acurrucaría más bajo la manta, dejaría que la alarma sonara sin parar, hasta que Mizuno se diera por vencido y la apagara él mismo. Pero hoy, Goldshep se comportó de otra manera. No solo apagó la alarma, sino que giró la cabeza y presionó la mano de él contra la almohada con la mejilla. Mizuno pensó que era Brosy desafiándolo, así que extendió su otra mano y agarró su rostro con ella también. Él la apretó por un rato, incluso le hizo cosquillas en la nariz, pero ella no se resistió en absoluto, dejándolo burlarse libremente. ¿HM? Mizuno frunció el ceño confundido. ¿Por qué Brosy estaba tan callada hoy? No le venía nada bien. Y su pelo, normalmente suave al tacto, hoy se sentía esponjoso, como el de un gato. Más bien como el de Rudolf. Guau. La comprensión lo despertó por completo, con un sudor frío corriendo por su espalda. El que dormía a su lado no era Brosy. Abrió los ojos de golpe. Allí, frente a él, con una sonrisa, estaba Symbol y Rudolf. Buenos días, Otouto. Buenos días, Luna Nee. Mizuno tembló, intentando apartar las manos de su rostro, pero Rudolf la sujetó con fuerza, sin dejarlo. ¿Siempre haces esto todas las mañanas con Goldshep-san? Su tono estaba cargado de significado. Mizuno se encogió hacia atrás. Se le había olvidado. Se le había olvidado que anoche no durmió junto al barco dorado, sino junto a Rudolf. Desde que Brosy se mudó, nunca había tenido un sueño tan profundo y tranquilo.
¿Por qué Goldshep o bien se revolvía toda la noche, aplicándole llaves de brazo cruzadas o estrangulaciones triangulares, o bien no podía dormir y exigía otra ronda de Uma Pioy antes de calmarse? Caos absoluto. Así que cada mañana, Mizuno se despertaba exhausto. Apagaba la alarma y volvía a dormirse la siesta. Pero Rudolf era diferente. Dormía profundamente boca arriba, quieta y en silencio, salvo por su respiración regular. Eso le hizo olvidar que ella estaba allí. Y además, estaba aturdido al despertar, y la había tratado como a un hermano y lo habían pillado con las manos en la masa. Goldship-san es mi hermano. Que los colegas se pellizquen la cara no debería ser un problema, ¿verdad?, intentó explicar Mizuno. Pero soy tu One-san. ¿Por qué entrar en pánico ahora? Rudolf entrecerró los ojos. ¿Confías en Goldship-san pero no en mí? Mizuno bajó la cabeza en silencio. No se equivocaba. Comparado con otros Uma, confiaba mucho más en Goldship. Tanto que, incluso si Brosi le hiciera Uma Pioy, asumiría que no era su intención, que la habían manipulado de alguna manera. Después de todo, la forma de pensar de Goldship era diferente a la de otras Uma. Nunca se volvería una loca de amor. Estaba a salvo. Sobre todo, incluso después de ver su verdadero rostro, su actitud hacia él no había cambiado. Solo lo había protegido más. ¿Podría alguna otra Uma hacer eso? Ya veo. La sonrisa de Rudolf se endureció, sus orejas cayeron, la decepción era evidente. Pero solo por un momento. Incluso alguien tan fuerte como ella ya había conocido la derrota. Como presidenta del consejo estudiantil, había visto muchos problemas. Así que se recompuso rápidamente. ¿Y qué si su lugar en el corazón de Mizuno aún no era más importante que el de Goldship? Eso era solo temporal. Cuando llegó el momento de competir por el primer puesto, nunca temió a nadie. Si el barco dorado podía avanzar, ella también podía. Y si al final no lo conseguía, simplemente lo tomaría por la fuerza. Así actuaba el emperador. Cucu recuperó la confianza. Apretó su mano con más fuerza. Mizuno tembló ante la creciente presión. Me duele un poco la mano, murmuró. Ella entendió su significado. Si de verdad no confías en mí, entonces retíralo, dijo, soltándolo, dándole la opción. Ella quería ver qué haría él. Por supuesto, ella esperaba que él retrocediera como un ciervo asustado, retirando su mano en el instante en que tuviera la oportunidad. Que aún no lo hubiera hecho era solo porque sus ojos estaban puestos en él. Entonces Rudolf cerró los ojos con una sonrisa amarga, preparándose para el vacío. Pero no llegó. En cambio, el calor en su mejilla solo persistió más. Su rostro se sonrojó aún más, no sé si por el contacto o por vergüenza. Desconcertada, abrió los ojos para ver a Mizuno mirándola directamente. No retiró la mano. El silencio se prolongó. Finalmente respiró hondo. Presidente Rudolf, no es que no confíe en usted. Al contrario, sí confío en usted. Lo respeto. Es solo que. Dudó un buen rato antes de reunir el coraje necesario. Solo que no puedo tratarte como a Brosi. No puedo pensar en ti como alguien de quien pueda enamorarme. Él hablaba en serio. Para ser honesto, no iba dirigido a ella. Aparte de su hermano Brosi, su hermana Rashaor y el ángel Urara, Mizuno desconfiaba de todos los Uma. Porque los Uma no solo eran devotos, sino que poseían una fuerza que superaba con creces a la de los humanos. Tomar a uno como pareja romántica, el destino de sus riñones sería terrible. Así que tenía que dejárselo claro a Rudolf. Si no, pensaría que la trataba con frialdad a propósito. Pero para Rudolf, sus palabras tenían otro peso.
Una pareja romántica por alguna razón, sus mejillas se pusieron rojas. Capítulo 130, un Museum Pretty Derby, hacia el sótano. Temprano en la mañana. Mientras su compañera de cuarto, Mayano Top Gun, aún dormía dulcemente, Tokaicho despertó como siempre. Tras un baño rápido, se puso el chándal y salió del dormitorio. En la entrada del dormitorio, contempló el sol que apenas salía en el horizonte. Movió las orejas, respiró hondo y luego echó a correr. Últimamente, su estado de ánimo había sido deprimente. La única forma de disiparlo era correr, sudar. El entrenador Mizuno llevaba una semana de baja por enfermedad. Yo llevaba una semana de bajón. Aunque en las videollamadas diarias Mizuno se veía bien, sin rastro de debilidad, yo no podía dejar de preocuparse. Su experiencia en innumerables dramas románticos le dijo, cuando alguien dice no es nada serio, generalmente significa que ya está en una etapa avanzada. Quizás el entrenador Mizuno era como el protagonista masculino del drama, sonriendo superficialmente, pero ocultando una grave enfermedad. Aportando fuerza solo para que los demás no se preocuparan, mientras sufría dolor en silencio a cada segundo. Quería visitarlo. Pero la ubicación del dormitorio de los entrenadores masculinos era un secreto celosamente guardado, desconocido para cualquier UMA. Incluso había considerado seguir el autobús escolar que traía a los entrenadores masculinos al dormitorio cada noche, pero las habilidades del viejo conductor eran sobrehumanas. No podía seguirle el ritmo y tuvo que abandonar la idea. Así que, para reponer energías, no tuvo más remedio que aferrarse cada vez más al presidente Rudolf. Pero ni siquiera eso funcionó ayer. Cuando Kyo fue a la sala del consejo estudiantil, Rudolf no estaba. Dijo que estaba visitando a una amiga. No regresó en todo el día. Eso dejó a Kyo aún más desanimada. Durante el entrenamiento de la tarde, casi tropezó, y si Rush Shaor no la hubiera sujetado, se habría lesionado. Ahora. Kyo salió corriendo de la academia, por el carril exclusivo para UMA de la calle principal, tras una hora entera. Para cuando el sudor la empapó, el cansancio finalmente calmó el dolor en el pecho. Volvió a la academia Trasen, planeando regresar al dormitorio, ducharse y luego ir a clase. Esa había sido su rutina todas las mañanas de esta semana. Hoy debería haber sido igual. Pero hoy, algo cambió. Justo al cruzar las puertas de la escuela, percibió un ligero olor. Se quedó paralizada. Espera, este olor. Su cabeza se giró rápidamente hacia el campo de entrenamiento. Una fragancia fresca y dulce, como miel mezclada con jabón de lavar floral. Delicada, única. Ligera, distante, pero nítida para el olfato de una UMA. Y en este mundo solo una persona podría llevar ese aroma. Entrenador Mizuno. En la ladera cubierta de hierba junto al campo de entrenamiento, un hombre de negro yacía perezosamente tendido, tomando el sol. Flores, árboles, cielo, brisa, nubes, sol. El entrenador Mizuno murmuró palabras al azar mientras perdía sus pensamientos. Se había escapado del dormitorio esa misma mañana. Después de explicarle a Rudolf la diferencia entre ella y Brosi, de alguna manera ella quedó encantada. No solo aflojó su agarre, apartando la mano de él de su mejilla sonrojada, sino que dejó de presionarlo por completo. Incluso fue a la cocina a preparar el desayuno y luego limpió la habitación con una sonrisa serena, como si ya no le importara en absoluto que Mizuno estuviera más cerca de Gold Shep. A primera vista, parecía una mejora. Pero Mizuno sentía que algo iba muy mal. Ver a Rudolf fregar su habitación como una ama de casa virtuosa lo dejó en ascuas. Así que dijo que quería salir un rato, prometiendo volver al mediodía. Y ella no lo detuvo. Incluso le dijo que regresara temprano, que le prepararía el almuerzo. Eso fue peor. Mucho peor.
Entonces, después de pensarlo detenidamente, Mizuno decidió escaparse a la academia tras en esa mañana. Como dice el dicho, el lugar más peligroso es el lugar más seguro. Nadie sabía que se había ido. Y era de mañana, durante las clases de cultura, cuando Uma no estaría en el recinto. Y mucho menos Urara y las demás, esas estudiantes modelo. Por eso Mizuno ahora se atrevía a acostarse allí tan abiertamente, disfrutando del sol, liberando el aire sofocante acumulado durante una semana. Arco iris, mar, playa, bosque, guijarros, grava, tierra. Pero mientras cantaba palabras sin sentido, una vibración tembló desde el suelo debajo de él, sacudiendo su cuerpo ligeramente. Según una estimación aproximada, eso significaba que o bien un Roadrunner pasaba cerca o bien un Uma corría frenéticamente hacia él. Como el campo de entrenamiento no estaba en obras, el rodillo era imposible. Eso dejó solo una respuesta. De ninguna manera tragó saliva, se incorporó y vio a Tio corriendo hacia él. Entrenador Mizuno. Antes de que pudiera reaccionar, ella se estrelló contra él como una bala de cañón. ¡Buga! El impacto hizo volar a Mizuno metros por los aires. Rodaron juntos por el césped. Cuando el impulso finalmente murió, Mizuno se encontró atrapado, con Tio a horcajadas sobre su estómago. Tio. Se agarró la cabeza y miró con los ojos muy abiertos. ¿Por qué estaba aquí? A esa hora debería estar desayunando y yendo a clase. Y lo que es peor, la postura era exactamente la misma cuando Rudolf lo inmovilizó en la cama la noche anterior. Entrenador Mizuno. Te extrañé mucho. Yo se acurrucó furiosamente contra su pecho, bebiendo su energía, frotando su pequeño rostro contra él una y otra vez. Ese aroma, ese pecho, esa sensación familiar de euforia tras una semana de vacío, su corazón rebosaba de alegría. Su cola se enroscó con fuerza alrededor de su pierna, sus orejas golpearon violentamente su rostro, pura emoción. Pero mientras yo estaba exultante, Mizuno estaba atormentado. Su calor corporal era como pan recién salido del horno. Sumado a su frenético roce, sentía como si le estuvieran taladrando el pecho con un martinete al rojo vivo. Si no paraba pronto, su atuendo le iba a quemar la ropa. Yo. Para. Me vas a hacer pedazos la ropa. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. Christopher Buenventura. Diar Mundo. L. Lord X. El jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Angos Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas. Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas. Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo. Alberto Castillo González. LIAN Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diego. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Yagami. Santino Moreno. Narufan 01.
Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Triple signo de interrogación JUAN. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. Kim Moimon. Brandon Niño. Edgar número 21. Patreon. Avionado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Safkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.